En este vídeo vamos a aprender a calcular las derivadas de las funciones más sencillas. Derivada de una constante, de x, de una constante por x y de x elevada a una constante. Comenzamos por la derivada de una constante. Si una función f de x es k, cualquier número real, su derivada representada por f' de x es 0. Por ejemplo, si f de x es un número entero, supongamos 3, su derivada es 0. Si f de x es un número racional, en este caso menos 2/5, su derivada también es 0. Vemos que la derivada es 0 independientemente de que la constante sea positiva o negativa. También puede ser un número irracional, como esta raíz de 3, y la derivada nuevamente es 0. Ahora la derivada de x. Siempre es 1. No hay ningún ejemplo, simplemente cada vez que tengáis que derivar la función x, recordad que es 1. Vamos a ver ahora la derivada de una constante por x. En este caso, su derivada es la constante. En los ejemplos que hemos visto antes, un número entero, uno racional y una raíz, ahora multiplicados por x, sus derivadas son siempre las constantes, eliminando la x. Para comprender la derivada de x elevada a una constante, vamos a ver casos concretos. Primer caso, f de x igual a x al cuadrado. Para crear la derivada, tenemos en cuenta dos partes. Primero, el exponente de la x, 2, pasa a ser el coeficiente de la derivada. Después se resta una unidad a este exponente, que pasa a ser el exponente de la x en la derivada. Como resultado, la derivada de x al cuadrado es 2 por x elevado a 2 menos 1, es decir, 2x. El segundo caso es fx igual a x cubo. Siguiendo el mismo procedimiento, el exponente 3 pasa a ser el coeficiente de la derivada y restando 1 a este 3 nos queda el nuevo exponente de la x. De forma que queda que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Para x a la cuarta ocurre igual, y la derivada es 4 por x elevado a 4 menos 1, es decir, 4 por x al cubo. Entonces vemos que en general la derivada de x elevada a una constante es la constante por x elevada a esa constante menos 1. Antes hemos visto la derivada de x, indicando que es 1. Aunque lo normal es memorizar esta derivada sin más, realmente procede de este tipo. La función x es x elevado a 1. Su derivada es 1 por x elevado a 1 menos 1, es decir, 1 por x elevado a 0, que es 1. Si la función x elevada a una potencia está también multiplicada por una constante, su derivada es como la anterior multiplicada por la constante. Por ejemplo, si la función es 3x al cuadrado, su derivada será 3 por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Multiplicamos ambos números y queda 6x. También ahora podemos relacionar ese tipo de derivada con uno anterior. Cuando antes hemos dicho que la derivada de una constante k es 0, es porque k es igual a k por x elevado a 0, que es 1. Su derivada es k por la derivada de x elevado a 0, que es 0 por x elevado a 0 menos 1. Y como 0 por cualquier cosa es 0, la derivada de k es 0. Os propongo realizar estas derivadas para repasar. Podéis parar el vídeo, intentarlo y cuando terminéis volvéis aquí de nuevo a comprobar los resultados. Estas son las soluciones de los ejercicios propuestos.